Buenas tardes, vamos a continuar con esta serie de videos muy breves con comentarios generales respecto del proyecto de reglamento CIRSOC 201-2024 basado en el código ASI 318-2019. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente del capítulo 22, resistencia de las secciones de los elementos. Dentro de este capítulo, que trata del punto A al punto G, de la definición de la resistencia bajo distintos tipos de solicitaciones en estado límite último de los elementos de hormigón armado pretensado, vamos a mencionar el aspecto C y el D, resistencia a corte en una dirección y al corte en dos direcciones. En particular, el segundo punto, resistencia al corte en dos direcciones o punzonado, lo vamos a tratar no en este video, sino en el futuro. Básicamente nos vamos a abocar a tratar el punto C. Repasando, ustedes tienen los videos disponibles de lo que es los conceptos de diseño del corte. Un elemento esbelto, una viga, tipo viga, que rompa bajo cargas aplicadas en una falla por corte. Usualmente en la foto de superior tenemos una viga que no presenta armadura propiamente dicha de corte, sí de flexión, y en su momento explicitamos cómo era el ensayo de carga hasta que se generaba una fisura diagonal inclinada y qué elementos internos aparecían para tomar corte ante la ausencia de estribos de corte. Entonces, esos elementos eran BCI, la zona de corte de hormigón no fisurado indicada en la foto, B sub I, que era la componente de fuercitas de corte en la interfase de la fisura diagonal por rugosidad, y B sub D, la componente de la fuerza de dovela. Esos tres términos, más el efecto de arco en las zonas cercanas a los apoyos, componían lo que el código ASI 318, por simplificación, define como B sub C, el aporte que toma corte del hormigón sin armadura específica. A eso, naturalmente, hay que sumarle, en el caso de que exista armadura de corte, las ramas de estribos que cruzan la misma, cuya componente se denomina B sub S. Entonces acá repasamos esquemas en las zonas de las fisuras. La fisura es rugosa y si los agregados son no livianos, sino de dureza natural, existe una tendencia a bordearlo, salvo que el hormigón sea de alta resistencia, y se genera esa fuerza de interfase, y a su vez la fuerza de dovela o efecto pasador se grafica en la imagen de abajo. En su momento describimos detalladamente el ensayo y qué pasaba cuando no había estribos de corte y qué ocurría con este mecanismo cuando sí existían esas armaduras de corte. En su momento también mencionamos lo que acabo de indicar, que el código ASI 318 termina resolviendo presentar los componentes internos de resistencia al corte mediante la componente B sub C y el aporte de la armadura mediante la componente BS. Por lo tanto, el corte exterior es tomado por BC más B sub S, ambos términos multiplicados por el factor de reducción que tiene en cuenta lo que nosotros sabemos que define, que son las incertezas respecto de las ecuaciones de diseño, la rotura frágil y las consecuencias del mismo, y adopta el valor de 0,75. Otro tipo de falla que podía presentarse, tal cual lo estudiamos oportunamente, era en vigas, normalmente vigas premoldeadas fuertemente solicitadas, con un ala superior de mayor dimensión y un ala inferior de mayor dimensión para alojar el par de compresión y de tracción, abajo la armadura, sin momento positivo, en donde, según el esquema de reticulado de Morse,
en gris oscuro son las zonas comprimidas de hormigón, las bielas comprimidas podían tener tensiones de compresión tan altas que, con almas delgadas, podían superarse el límite de las tensiones admisibles por el hormigón y fallar las bielas comprimidas. Entonces, para ello había ciertas ecuaciones que planteaban esta posibilidad y lo limitaban. En el código ASI 318-2019 hay un cambio relevante en este tema respecto del código ASI 318 anteriores, hasta el 2014 para atrás. En la tabla 22551 del mismo código se menciona cómo definir el BC, el aporte del hormigón, en elementos no pretensados, cuando en el primer renglón cuentan con armadura de corte AB mayor que la mínima, están la ecuación A y la ecuación B, y cuando no cuentan con tal tipo de armadura, el segundo renglón, la ecuación C. La ecuación A es la más simple de utilizar, tiene la componente NU, que es la fuerza axial, que es positiva para compresión y negativa para tracción. O sea que en tracción reduce el valor de BC y a veces si la tracción es importante se sugiere adoptar BC igual a 0. La ecuación B es más precisa, pero tiene algún grado de dificultad mayor. Lambda tiene que ver con la densidad del hormigón. Para hormigones de densidad normal vale 1. Y aparece el concepto de Rho sub W, cuantía de acero traccionado, elevado a la potencia 1/3. Se observa que en la medida que la cuantía de la armadura está por debajo de ciertos valores, se propicia la fisura diagonal para menores valores de B sub C. Por el contrario, la ecuación C tiene en cuenta que cuando el elemento no está armado, supongamos, estamos hablando habitualmente de las losas apoyadas sobre vigas que no cuentan con armadura de corte, o las bases aisladas que soportan columnas o tabiques, entonces tenemos la ecuación, no tendríamos armadura de corte, entonces tenemos 0,66 por lambda S por lambda por Rho sub W a la 1/3 raíz de F'C más el término axial NU sobre 6AG BW por D. Aclarando que BC no debe ser mayor que 0,42 de lambda por raíz de F'C BW por D y que el valor de NU sobre 6AG no debe tomarse mayor que 0,05 de F'C. El factor lambda S es una variable incorporada nueva que venía estudiándose desde hacía años. Es el factor de modificación por efecto tamaño y es igual a 2 sobre 1 más 0,04 de D menor o igual que 1 en milímetros D. Desde el punto de vista práctico, hasta alturas útiles de 25 centímetros, lambda S es igual a 1. Para alturas útiles mayores empieza a reducir la resistencia. En los comentarios menciona que resultados de ensayos de miembros sin pretensado, sin refuerzo de cortante, indican que la resistencia cortante atribuida al hormigón no aumenta en proporción directa con la altura del elemento. Este fenómeno se denomina efecto tamaño. Ya había sido observado muchos años antes por algunos investigadores en la falla de varias estructuras en la década del 60-70 de la Armada en Estados Unidos. Si la altura del miembro se duplica, el cortante que produce la falla para el miembro más alto puede ser menor que el doble del cortante a la falla de la viga menos alta. Como comentario. Por otro lado, otros investigadores, complementariamente, desarrollaron ensayos en los cuales demostraron que el esfuerzo cortante de la falla es menor en vigas con mayor altura y menor área de refuerzo longitudinal, la armadura de tracción, ρW. Claro, naturalmente, la armadura de tracción cruza la fisura potencial diagonal y en cierta forma restringe su ensanchamiento y su avance. Por lo tanto, mayores cuantías
generan resistencias mayores. En el gráfico se observa ensayos de vigas con cuantías del 1%, de 0,5 y del 2%. Entonces, repasando, cuando el elemento estructural tenga una cuantía de corte menor que la mínima, la ecuación a aplicar es la que observamos con el factor lambda S que acabamos de definir. Independientemente de esto, se menciona que en algunos elementos particulares, como son las secciones circulares, habría ciertas dificultades para definir qué valor de BW y D altura útil tomamos. Entonces se indica que D debe ser igual a 0,8 veces el diámetro para secciones circulares, BW es igual al diámetro para secciones circulares sólidas, y BW es igual a 2 veces el espesor de la pared para secciones circulares huecas. Todo esto es para el código ASI 318-2019. ¿Qué dice nuestro proyecto de reglamento en el artículo 22.5, resistencia a corte en una dirección? La resistencia nominal a corte se calcula como Bn es igual a Bc más B sub S. Indicando en los comentarios, en un elemento sin armadura de corte se supone que el corte lo resiste el hormigón, en un elemento con armadura de corte se supone que una parte de la resistencia a corte la aporta el hormigón y el resto de ella la armadura de corte. Las ecuaciones para corte en una dirección para hormigón no pretensado fueron modificadas en este reglamento con el objetivo principal de incluir el efecto de la altura de la sección del elemento, comúnmente denominado efecto de tamaño, y los efectos también de la cuantía de la armadura longitudinal en resistencia al corte, tal cual lo mencionamos del mismo código base. Aparece el artículo 22.512 que menciona que las dimensiones de la sección transversal deben cumplir con la ecuación que BU debe ser menor o igual que phi por BC más 0,66 de raíz de F'C BW por D. Y aclara que esos límites tienen como objetivo minimizar la posibilidad de una falla por compresión diagonal en el hormigón y limitar la fisuración, que es el tipo de falla que vimos anteriormente desde el punto de vista teórico. Menciona también que al calcular Bn se debe considerar el efecto producido por cualquier abertura en el alma de las vigas. Esto puede ser estudiado con más precisión por el método del puntar tensor en el capítulo 23, en el caso de aberturas importantes. Por otro lado, al calcular BC hay que considerar los efectos de la tracción axial debido a la fluencia lenta y la contracción, ¿sí? Y al calcular BC se debe considerar el efecto de la compresión inclinada por flexión en elementos con altura variable. Aparece como novedad, basado en lo que dice el código ASI 318, por ejemplo, en elementos tipo columnas, es frecuente que ante solicitaciones no necesariamente sísmicas, puede ser de viento oblicuo, aparezcan esfuerzos de corte según ambos ejes principales. Entonces, el artículo 22.5.1.10 indica que se permite despreciar la interacción entre esfuerzos de corte actuando a lo largo de dos ejes ortogonales si se cumple con la expresión A o con la expresión B. El corte según X sobre phi Bnx menor que 0,5 y el corte según Y sobre phi Bni menor o igual que 0,5. Y por otro lado, si ambos cocientes son mayores que 0,5, debe cumplirse con la ecuación de interacción 22.5.1.11. Bux sobre phi Bnx más Bui sobre phi Bni menor o igual que 1,5. Menciona en los comentarios, resultados analíticos y experimentales de columnas han indicado que para esfuerzo de corte biaxial, la resistencia al corte sigue un diagrama de interacción elíptico, que requiere el cálculo de la resistencia nominal al corte en una dirección en cada una de las dos direcciones principales ortogonales. Considerar el corte a lo largo de cada eje baricéntrico independientemente puede no ser conservador, por eso la interacción lineal tiene en cuenta el corte biaxial. Acá hay fallos de columnas solicitadas a acciones sísmicas donde se produjo ese efecto de corte biaxial y de algunos estudios una curva de interacción
para corte biaxial. Por ejemplo, si el corte biaxial tiene la misma intensidad según el eje fuerte que el eje débil, los valores para los cuales se produciría la falla según ambos ejes sería 0,7 del valor en ausencia de la otra componente de corte. El otro gráfico es si tenemos una componente más importante del corte en uno de los planos, la falla del corte en la restante dirección puede ser levemente mayor que el 40% de la que tendría en ausencia del corte en el plano ortogonal. Aclara que el límite de las expresiones de los materiales raíz de F'C utilizados para calcular BC tienen que no superar 8,3 megapascales, básicamente por los ensayos y las referencias que hay en la actualidad, y que los valores de Fi utilizados para calcular las tensiones en las armaduras de estribos deben considerar una tensión de fluencia no mayor a 420 megapascales para un control del ancho de las fisuras diagonales correcto. Entonces, para elementos no pretensados, presenta la tabla 22551, que es totalmente análoga a la que vimos del código ASI 318-2019, con las mismas consideraciones, ¿sí? Los dos primeros renglones para armadura de corte AB mayor que la mínima, A y B, y el último renglón, el C, para la situación de armadura de corte menor que la mínima. La aclaración de dónde surge este valor, ¿sí? El parámetro modificación de tamaño lambda S, ampliadas las ecuaciones, y como hablamos de armadura AB mínimo, hacemos un comentario donde está planteado lo mismo. La armadura de corte mínima está planteada en la tabla 9634 y en el artículo 10.6.2 del reglamento. Entonces, en la tabla mencionada está planteada lo que se considera armadura de corte mínima. AB mínimo sobre S, la separación entre estribos, ¿sí? Y el artículo 10.6.2.2 está planteada las expresiones A y B para definir la armadura de corte mínima. O sea, en esto nos tenemos que referir para hacer el control de armadura de corte mínima. Bueno, proseguiremos con el tema de corte, pero en dos direcciones del capítulo 22 en el próximo video, que intentaremos sea lo más breve posible. Gracias.